Usted sabe que al rey Ramiro I de Asturias le llamaron la vara de la justicia por su mano dura, que la tenía y ciertamente encallecida. Esa mano dura la tuvo que aplicar Ramiro en el interior de su reino para reprimir dentro el auge de dos fenómenos inquietantes que aparecen en su momento, la magia y el bandolerismo. Quizá quiso también aplicarla a una audaz empresa reconquistadora, la repoblación de León, pero no le salió bien. Lo que sí le salió bien fue el embellecimiento monumental de Oviedo, con las iglesias del Monte Naranco, o sea, vara de justicia, pero vara piadosa. Empecemos por el capítulo del orden público. En tiempos de Ramiro I, cuentan las crónicas, hubo un extraordinario aumento de los robos y de la magia. Dos fenómenos distintos, sin duda, pero que coincidían en poner en peligro el buen orden interior. Los robos, porque extendieron por todas partes una intensa sensación de inseguridad. La magia, porque... ¿Por qué? Pues es interesante preguntarse por qué. Vamos a preguntarnos. ¿Por qué era interesante lo de la magia? Cuando las fuentes altomedievales hablan de magia, uno tiende siempre a pensar en cultos precristianos. Al fin y al cabo sabemos que en el reino de Asturias había ciertas zonas apenas cristianizadas, la frontera vascona, por ejemplo, y otras muchas áreas donde pervivían determinadas prácticas rituales del viejo paganismo. Y también sabemos, por comparación con otros lugares de Europa, que las viejas creencias paganas habían ido degenerando hasta convertirse en una especie de supersticiones populares de tipo mágico. Ahora, si se tratara solo de eso, es decir, de pervivencias paganas, ¿por qué semejantes cosas no habían sido un problema en épocas anteriores, sino que específicamente lo fueron en el reinado de Ramiro? Por otro lado, la plena cristianización del reino de Asturias era una evidencia desde mucho tiempo atrás. Más aún, la identificación del reino con la cruz era una tendencia sostenida desde los días de Covadonga, y los reyes la habían consolidado promoviendo la creación de nuevas sedes episcopales, estableciendo obispos independientes de Toledo, favoreciendo la expansión de las comunidades monásticas, trabando relación directa con Roma y estimulando también el culto jacobeo. Es decir, que cada vez había menos espacio para la pervivencia de cultos paganos. En ese paisaje, que las crónicas nos hablen de un florecimiento de la magia, es algo que solo podemos interpretar en sentido literal. Ciertas cosas ocurrieron en el reinado de Ramiro para que las prácticas de los magos, con sus conjuros y también con sus embustes, ya sabemos cómo va esto, alcanzarán una extensión antes desconocida. ¿Y cuáles son esas cosas que pudieron ocurrir en el reinado de Ramiro? Por lo que sabemos, numerosos desórdenes interiores. Aquí hemos contado la lucha por el trono con Nepociano, las posteriores conspiraciones de Aldroito y Piñolo. Son sucesos que seguramente crearían una vivísima inquietud en todas partes. Es lo que hoy llamaríamos, con la jerga sociológica, paradigmas de crisis, a saber, inestabilidad en la cúpula del poder, inseguridad en la base social, delincuencia, búsqueda de soluciones fáciles, mágicas, a los problemas del día a día. Y todo esto que decimos es una exploración sobre la oscuridad, porque nos faltan datos, pero ese paisaje puede explicar tanto el auge de la magia como el de los robos en el período de Ramiro. Y lo que sí conocemos con todo género de detalles es la manera en que Ramiro aplicó su vara. Para los ladrones, pena de ceguera. Para los magos, encierro y con frecuencia la muerte. La vara de justicia, sí. Bueno, y entre barazo y barazo, Ramiro tuvo una idea. Como Abderramán II andaba muy ocupado con las invasiones vikingas primero, ya las veíamos aquí el otro día, y con la revuelta de los Banu Qasi después, que eso lo veremos mañana, quizás era el momento de osar una jugada audaz. ¿Cuál? Repoblar León, y Ramiro se lió la manta a la cabeza. León, la vieja ciudad romana de la Legio Sétima Gémina, prácticamente despoblada desde los tiempos de Alfonso I. Repoblar León significaba establecer un punto fuerte desde el que proyectarse hacia el Valle del Duero. Los rebeldes cristianos del norte ya estaban desbordando la frontera de las montañas en Álava y Cantabria. Con toda probabilidad estaba ocurriendo lo mismo en el oeste del reino, desde Galicia hasta el Bierzo. En ese paisaje, León no era importante como centro urbano, pero sí como baluarte estratégico que permitiría organizar el territorio aledaño sobre el eje del río Esla. Eso significaba bajar la frontera hasta la llanura castellana, una apuesta audaz, cuanto menos. Muy audaz. Las gentes de Ramiro llegaron a León hacia 845 probablemente. La ciudad conservaba sus sólidos muros romanos, es decir, que era un lugar relativamente seguro. Y la repoblación debió ser muy rápida, lo bastante para que en 846 ya fuera de nuevo una ciudad viva, y también lo bastante
para que Abderramán II, que estaba liado, pero en fin, se enteraba de lo que pasaba, se enterara de aquel movimiento del rey cristiano del norte. Y la reacción del emir de Córdoba fue inmediata. Resuelto el problema con los Banu Qasi, organizó un fuerte ejército, se lo encomendó a su hijo Muhammad y lo lanzó contra las murallas de León. El ejército musulmán apareció ante la ciudad pertrechado con máquinas de guerra, pero cuando llegó ya no quedaban cristianos allí. Las gentes de Ramiro, que habían divisado al enemigo a distancia, hicieron cálculos, constataron que no podrían resistir ante una fuerza tan numerosa y optaron por volverse a los montes. Y sabemos que el príncipe Muhammad ordenó quemar las casas y desmantelar las murallas. Sabemos que lo primero que ejecutó, pero lo segundo fue imposible. O sea, lo primero se ejecutó, pero lo segundo... Lo de las casas, ¿no? Claro. Pero lo de la muralla, malamente. Y los romanos construían demasiado bien. Por eso no pudo acabar con las murallas. En todo caso, León volvió a quedar despoblada. Sería solo por 10 años. El hijo de Ramiro ganaría la apuesta. Amiga. Así que la cosa va así, ¿no? Bueno, en fin. O sea que fue a repoblar León y no pudo. Pues, y mientras tanto en Oviedo, Ramiro legaba a la posteridad un collar de joyas en piedra, los monumentos del monte Naranco. Allí, en la ladera sur del monte, hubo en un tiempo unas termas romanas. Después el terreno se convirtió en coto de caza. Alfonso II había mandado erigir un pequeño santuario dedicado a San Miguel y Ramiro escogió el lugar para dejar su huella. Hay quien dice que las obras se iniciaron en el momento en que Nepociano ocupaba la corte de Oviedo y que Ramiro quiso edificar allí una sede regia alternativa. Eso no lo sabemos con seguridad. Tampoco sabemos quién fue el arquitecto, aunque hay quien cree que fue el mismo que construyó la Cámara Santa. ¿Tú has visto los monumentos del Monte Naranco, Diego? Sí, varias veces. Es una auténtica maravilla. De las joyas del Naranco el tiempo nos ha dejado dos, Santa María y San Miguel, pero sabemos, porque lo cuentan las crónicas, que en su día hubo allí multitud de edificios. Santa María era originalmente un palacio, San Miguel una iglesia de la que solo permanece en pie un tercio del edificio original. Había además otros palacios y con toda seguridad una villa regia rodeada por terrenos de cultivo. ¿Por qué son tan importantes estos monumentos? No solo por su belleza y la singularidad de su estilo, sino por sus avances técnicos. Por ejemplo, las bóvedas de cañón de piedra toba, que es piedra volcánica natural, y en aquella misma época, tanto en el resto de Europa como en la arquitectura andalusí, las bóvedas eran todas de madera. Así que lo del Naranco, pues era una completa novedad. Claro, y también era una novedad, por supuesto, su estilo. Porque en los edificios del arte ramirense hay muchas influencias visibles, bizantinas, romanas, orientales, carolingias, lombardas, y todo ello superpuesto sobre la tradición visigoda y astur. Claro, el resultado de la fusión es algo único, sin parangón. Y el estilo cuajó, porque no solo lo vemos en el Monte Naranco, sino también en otro monumento que está a 30 kilómetros de Oviedo, la iglesia de Santa Cristina de Lena, en el camino que lleva a León. Aquellos monumentos del Monte Naranco son el recuerdo más grato que nos dejó el rey Ramiro. Los otros son menos amables, pero también son importantes. Pues sí, aunque feroz por su vara, lo cierto es que Ramiro pacificó el reino y erradicó el delito. Aunque falló en León, lo cierto es que derrotó a los vikingos. Aunque nunca batalló en Clavijo, lo cierto es que la posteridad construyó en torno a él la leyenda áurea del apóstol, que tan decisiva iba a ser en los siglos siguientes. El rey murió pronto, el 1 de febrero de 850, a los 60 años después de apenas 8 de reinado. Un hombre duro, Ramiro, pero paradójicamente lo que de él nos ha quedado es la huella de su sensibilidad. Does God consent to this my pain?